Nuevamente buenas tardes para los que no les había saludado. Estamos bien contentos de estar acá. ¿Ustedes están bien? ¿Sí están bien? Está bien, me alegra mucho. Estaba meditando un poco en la última parte de la canción que acabamos de cantar, que dice: Dios, tú nunca me fallarás. Yo lo sé, tú nunca me fallarás. Y es que Dios nunca nos va a fallar, porque Dios es Dios y Dios nos ama a nosotros. Y como Dios nos ama a nosotros, ha puesto muchas cosas en nuestra vida para que nos vaya bien en nuestra vida. El asunto es que no siempre nos va bien, porque a veces, por diferentes razones, nosotros venimos y nos salimos del camino que Dios nos traza. Por eso es que vamos a hablar durante todo este mes de la serie 4. Cuando se habla de la serie 4 es 4 consejos, uno cada semana, que vamos a estar dando, que vamos a estar impartiendo para que cada uno de nosotros, de acuerdo a la necesidad que tenga en ese momento, le pueda ir bien y pueda salir tal vez de algo que está luchando, de una área que tiene que estar lidiando. Y eso es para nosotros, para Dios es algo que tiene peso. Por eso vamos a hablar y le animamos a usted para que traiga personas, para que escuchen el consejo de Dios. Vamos a hablar de los consejos directamente de Dios para cada uno de nosotros. Por eso esa es la serie 4. Y hoy, este día, vamos a hablar, para que entendamos de qué vamos a hablar del valor de un consejo. Cuando decimos del valor de un consejo, es lo importante que es un consejo para nuestras vidas. ¿Qué haría usted si tendría que aconsejar a su hijo, si es un padre de familia? ¿Qué consejos le da? ¿De acuerdo a los principios de Dios o no de acuerdo a los principios de Dios? ¿O qué le dirías tú a un amigo, a una amiga? ¿Qué es los consejos que le estás dando? Pues vamos a ver ahora el valor de un consejo. Por cierto, hablando del valor de un consejo, hace mucho tiempo atrás, yo estaba joven, era una persona, un muchacho, y estaba en mi casa. Y cuando estaba en mi casa había un señor que había llegado a mi pueblo, y ese señor tenía la fama, o se sabía que él había sido una persona que había sido un gran maestro de aquí en Honduras. Un maestro, en aquel tiempo era un gran maestro. Y este señor estaba en mi pueblo y estaba en unas condiciones pero muy deplorables. Él andaba pidiendo dinero, él era una persona adicto al alcohol y andaba en las calles, ahí estaba pidiendo. Y esa vez viene y se me acerca a mí. Y cuando se me acerca a mí, yo estoy ahí, era un joven. Y entonces me empieza a platicar. Yo dije, ahí viene a pedir. Y hasta sentía el mal olor de él. Dice, viene, pero empezó a platicar y le empecé a escuchar. Y algo que dijo fue bien interesante y que se ha calado en el resto de mi vida, en mi mente. Y es que cuando está hablando él conmigo, me dice lo que había pasado. Y me dice, yo quiero darle a usted un consejo. Yo dije, ¿qué consejo me puede dar? ¿Qué consejo me puede dar este señor? Y dice, usted me ve cómo estoy, me dice. Y yo no era así. Yo tenía familia, perdí mi familia, perdí mi trabajo, perdí mis hijos, perdí mis bienes, todo, dice. ¿Y sabe por qué lo perdí? Por el vicio, dice. Por estar tomando alcohol. Y yo quiero pedirle a usted algo, me dice, un consejo. Mire, cuando usted esté mayor, me dice, o ahorita, cuando usted vaya creciendo, me dice, cuando le ofrezcan a usted un trago de licor, mire, tómese, me dice, todos los tragos que pueda, dice, todos tómeselos, menos el primero. Cuando me dijo así, yo pude entender el mensaje que me estaba dando. Y fíjese que eso se grabó en mi mente, de tal forma que obviamente no hay perfección, pero eso llegó a mi recuerdo. Y cada vez que yo estaba en una condición así, me acordaba de él, y todavía hoy me acuerdo. Y por eso es que les digo a ustedes cómo es de poderoso un consejo que a uno le puedan dar, que a uno le den. Y dentro de los consejos están las diferentes pláticas que nosotros recibimos, los diferentes proverbios, los diferentes mensajes
que en términos generales se convierten en consejos para nuestras vidas. Y por eso es que es tan popular muchos consejos. Yo no sé si ustedes han escuchado algunos de ellos. Por ejemplo, hay uno que dice: no eches en saco roto todos los consejos que se te dan. Otro que dice: mientras hay vida, ¿ustedes han oído eso? Mientras hay vida, ¿qué sigue? Hay esperanza. Quien adelante no mira, atrás se queda. Más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Bueno es que haya ratones para que no se sepa quién se come el queso. Otro: no hay rosas sin espinas. Quien siembra vientos recoge tempestades. En el país de los ciegos el tuerto es el rey. Dime con quién andas y te diré quién eres. Muerto el perro, se acaba la rabia. Y todos los pensamientos, los proverbios populares tienen una aplicación para nuestra vida. Y por eso es que están ahí, por eso es que los manejamos, por eso es que están ahí, y en realidad muchas veces se convierten ellos en consejos para nuestras vidas. Entonces vamos a definir qué es un consejo. ¿Cuál es un consejo? Nosotros podemos definirlo? ¿Qué es consejo? Es una opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. Es una opinión en general. Entonces, cuando nosotros vemos y escuchamos, cuando escuchamos a alguien que nos dice algo, entonces esos son consejos para nuestras vidas. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos entender, depende de quién lo da, podemos entender que hay consejos que pueden ser buenos o consejos que pueden ser malos. Estaba comentando una persona que escuchó el mensaje en la primera reunión y me estaba diciendo: qué impresionante es esto. Mire, ahí tengo un amigo, me dice que yo estoy viniendo a la iglesia, y él me dijo: ¿y a qué vas a ir a la iglesia? Entonces, no, a nada vas vos ahí. Entonces, para mí ese fue un mal consejo. Y además me estuvo expresando otras cosas. Entonces, uno depende de quién le hable, de dónde lo recibe, así recibe el consejo. El consejo puede ser bueno o puede ser malo. Por ejemplo, vengo yo y escucho en un programa de televisión, estoy viéndolo para ver qué dicen, porque hay un señor que está demandando a una señora por causa de infidelidad. Y entonces, en el caso, le están preguntando a ella por qué es infiel, y ella dice: es que yo soy infiel porque él también me fue infiel. Y dice ahí la sabiduría de la persona que está hablando, dice: entonces por eso es que usted actuó. Bueno, entonces es cuenta con pago, está bien hecho, caso cerrado. Así dice. Entonces, cuando lo vemos así, si usted quiere ver cosas cerradas, vea caso cerrado. Cuando uno viene y recibe un consejo, tiene que saber de dónde viene, porque hay consejos que pueden ser buenos o hay consejos que no son buenos, que son perjudiciales. Como me estaba diciendo una señora que se reúne con nosotros, que cuando ella era soltera, pues ya le estaba pasando la edad, ya estaba pensando que no se iba a casar. Ella se casó, pero ella pensaba que no se iba a casar, y tenía una compañera de trabajo, y esa compañera de trabajo le dice: mire, le dice, no sea tonta, le dice, porque mire, aunque tenga un hijo, le dice, porque así cuando usted se muera va a tener alguien que le eche tierra. O sea, entonces, ¿qué consejo puede ser? ¿Qué sabiduría puede haber en un consejo de esos? Pero entonces también tenemos que entender que en la Biblia, para contrarrestar los consejos malos, están los consejos de Dios y están en la Biblia. Y cuando uno viene y los conoce y los empieza a conocer y los pone en práctica, tenemos la certeza de que nos va a ir bien, porque estamos bajo la protección de Dios. Por eso es importante que entendamos que en la Biblia hay una cantidad grande. Dios nos aconseja, toda la historia en la Biblia está aconsejándonos, en todo el proceso nos aconseja o nos enseña que hay cosas que no se deben hacer, y hay ejemplos que se ven ahí que no se deben hacer. Por ejemplo, en el libro de Proverbios usted puede encontrar
En la Biblia una cantidad grande de consejos, a diario, día con día. Estaba hablando yo con una persona que posiblemente está viendo o va a ver este tema por internet, y me estaba diciendo él, estaba teniendo un problema bien serio en su relación con un amigo que lo incita a tomar cervezas. Y dice, y yo no sé, y después de eso yo quedo en una situación muy cargado, me dice, y no sé qué hacer. Entonces me dice, a veces me pongo a leer la Biblia y no capto. Entonces yo le empecé a hablar del Evangelio y empezamos a hablarle del libro de los Proverbios y cómo el libro de los Proverbios nos puede servir y nos sirve para que nosotros podamos tomar decisiones que sean correctas y que nos puedan ayudar en el consejo a ser mejores. Así que la Biblia está llena de buenos consejos que muchas veces por no poner en práctica sufrimos las consecuencias. Y es que yo te quiero decir, no importa la edad que tengas en la vida, muchas veces pasan cosas buenas, extraordinarias. Pero también te quiero decir que en la vida pasan otras cosas que se convierten en muy dolorosas, que nos marcan la vida, que nos señalan lo malo, y esas experiencias nos pueden afectar pero tan fuerte que nos pueden derrumbar. Por eso dice un pensamiento que la experiencia no entra por puerta ajena. Nosotros mismos sufrimos muchas veces por causa de no conocer los principios de Dios. Y en la Biblia usted y yo los podemos conocer. Y ahora que nosotros hemos tenido ya un proceso de nuestra vida, que ya hemos caminado mucho tiempo o algo de tiempo en nuestra vida, nosotros nos podemos dar cuenta de que hay cosas que nos pueden afectar. Y ustedes, las personas que son muy jóvenes, también se pueden y deben darse cuenta de que si hay algo que tienen que estar seguros es que van a pasar en su vida circunstancias que no son siempre fáciles, y que como no son fáciles vamos a tener que entender cuál es el consejo de Dios para lo que nos está pasando. Por eso es que nosotros sugerimos, por eso es que nosotros animamos a las personas a que vengan y escuchen, lean la palabra, además de que lean la palabra, que venga y escuche el consejo de Dios para sus vidas. Algo, una palabra, un mensaje, un pensamiento, un pasaje de la palabra puede ser suficiente para que usted pueda salir de una circunstancia difícil. Porque la Biblia para eso sirve. Dios lo ha puesto para que nosotros nos vaya bien en nuestra vida. Si usted se da cuenta que hizo algo incorrecto o que algo le falló, si usted es afectado por algo, debe darse cuenta que en algún momento usted rompió un principio del consejo y que por eso tienen sus consecuencias. Pero Dios está deseando, Dios quiere que cada uno de nosotros disfrute en esta vida, y por eso pone su palabra para nosotros. Y cuando hablamos del libro de Proverbios, por ejemplo, nosotros sabemos que fue escrito por Salomón, una persona con gran sabiduría, una tremenda sabiduría, y que todos los consejos que nos da ahí, Él sirven para provecho de nuestra vida. Por ejemplo, en Proverbios 1, del 1 al 5, dice, hablando ya de lo que dice este pasaje, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes, para recibir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes, que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo. Mire qué poderoso lo que se nos está diciendo. ¿Qué es lo que se nos está mencionando aquí? Si usted viniera y todos los días viniera y estuviese leyendo el libro de los Proverbios, y lo lee y lo aplica y lo va extendiendo todos los días, Dios le va a estar enseñando grandes cosas. Por cierto, le recuerdo que el proverbio son 31 proverbios que trae este libro, y como son 31 capítulos, en esos capítulos usted puede leer uno diario, y si usted lee, si hoy es 1 o es 2, usted lee el del 2, si es 6, lee el 6, y así se va seguido. Y si se le olvidó leer un día, pues al siguiente día eso le va a servir inclusive hasta de calendario, porque Dios es así en su sabiduría.
Entonces dice este Proverbio 1, ¿para qué sirve? Para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes, para recibir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad. Entonces, ¿para quién va dirigido este libro? Para cada uno de nosotros. El primero dice, es un consejo para el simple. Dice, para que podamos entender sabiduría. Muchos de nosotros podemos estar actuando con simpleza. Dice, para los simples. ¿Quién es una persona simple? Es decir, a los que se dejan llevar fácilmente por las opiniones de otros. ¿Usted ha visto ese tipo de personas que se dejan llevar, que son, como dicen entre nosotros en el ambiente hondureño de aquel tiempo, que son carretas, seguidores? Dice, se dejan llevar por cualquier persona. Entonces es una persona simple, una persona que son presas de la indecisión. A veces uno no sabe qué hacer, usted no sabe qué hacer, qué decisión tomar. Entonces lee el proverbio le va a dar esa sabiduría para que usted pueda decidir con quién va a andar, qué es lo que va a hacer, qué cosas tiene que hablar, qué tiene que estudiar, hacia dónde dirigirse, cómo criar a los hijos. Para los que son indecisos, para los que no saben cómo se hace, entonces para esos es el proverbio. Pero no solo para los simples, dice también para los jóvenes. A los jóvenes. Yo creo que es bien específico aquí que el libro y la Biblia se menciona y se relaciona mucho con las personas que son jóvenes. Porque ustedes, la persona que es joven, tiene lógicamente un proceso más largo para vivir, tiene más vitalidad para vivir, pero muchas veces no tiene la experiencia, no tiene un juicio acorde a la realidad. A veces son de juicios precipitados. Entonces por eso le dice a los jóvenes, y hay un pasaje que particularmente nos enseña, hablando de la juventud, qué cosas tenemos que ver, o qué cosas un joven tiene que ver para andar bien, para no andar en caminos incorrectos. Dice el Proverbio 7, el 6 al 8. Este es un proverbio que se puede hacer un mensaje profundo de él, pero solo lo vamos a leer. Dice que un día yo estaba en la ventana de mi casa y miraba a través de la celosía. Estaba el que está escribiendo el proverbio. Dice, un día estaba yo en la ventana y miraba a través de la celosía y observaba yo a los jóvenes incautos, y me llamó la atención uno de ellos, claramente falto de entendimiento, que cruzó la calle, dobló la esquina y se dirigió a la casa de esa mujer. Y si ustedes quieren leerlo más, lo pueden leer, pero aquí el caso de lo que está hablando dice, y miré un joven incauto, o alguien que no tenía sabiduría, y como era incauto y no tenía sabiduría, lo que hizo fue cosas incorrectas. En este caso vino y se fue tras una mujer que no era una mujer que Dios le había diseñado para él, sino que una mujer X que no era una buena mujer. Él se fue, pero muchas veces el joven y también el adulto no solamente se van tras una mujer, sino que se van tras un amigo que lo va a afectar, tras una persona que le va a dar un mal consejo, tras alguien que no le está haciendo un beneficio, y eso es la vital del joven. Por eso la gente se aprovecha mucho de los jóvenes, y la Biblia nos enseña, nos dice, a los jóvenes también hay un tiempo de que deben de aprender. Pero también dice ahí a los que son sabios. Ese pasaje dice, y a los que saben también. Así que dice, la persona sabia, el principio es que el verdadero sabio es el que sabe que necesita aprender más. No hay nadie suficientemente inteligente y conocedor de todo para no tener que aprender consejo de Dios. Todos nosotros en algún momento tenemos que aprender consejo de Dios. No hay nadie. Si usted se cree que usted se las sabe todas, que para usted ya no hay nada, eso ya todo lo que dice la palabra ya se lo sabe. Entonces yo le quiero decir que en 1 Corintios 8:2 dice, si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como debe saber. Si alguno de nosotros, no hay nadie. Así que el seguir los consejos es para cada uno de nosotros, es para el beneficio, y Dios sabe, y Dios conoce, y Dios sabe cómo está usted. Dios sabe que en algo necesita decidir y hacer buenas cosas. Necesita el consejo de Dios.
Necesita ver qué dice la palabra. Dice Proverbios 19, 20, 21. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así acabarás siendo sabio. Dice, atiende el consejo. Posiblemente usted no ha sido muy expuesto a ningún consejo, o tal vez sí, pero te dice, y acepte la corrección, así acabará siendo sabio. Y cuando dice siendo sabio es el carácter, así usted va a estar seguro que va a desarrollar un buen carácter. Dice, son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo del Señor permanece. Muchos de nosotros podríamos tener muchos planes de muchos negocios, de lo que sea, pero solo el consejo del Señor permanece. Cuando es de Dios y las cosas se van a hacer bien. Así que la mayor parte de este libro, de la Biblia y de Proverbios, no necesariamente se refiere a cosas religiosas, sino que se refiere mucho más bien a aquellas cosas específicas de la existencia humana, ya sea en dimensión personal o de individuo, o ya sea de un grupo de personas. Por ejemplo, ¿a ti te gustaría ser más constante? ¿A usted le gustaría ser más constante en los estudios? Ser una persona que siempre, que va a los estudios, constancia en los estudios. ¿Le gustaría ser una persona que si usted comienza un libro, terminar ese libro? ¿Está leyendo? No lo ver una parte, no todo. ¿Le gustaría ser una persona que aprenda a comer más sano? A estar una persona que se guía siempre y está guiándose por eso. Quisiera terminar usted un proyecto en su vida. ¿Qué proyectos tiene usted en su vida? ¿Qué cosas tiene que hacer en su vida? ¿Por qué no las está haciendo? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Le gustaría a usted venir y ser una persona que, si es soltero, de casarse bien? ¿Te gustaría casarte bien? ¿Te gustaría casarte bien? Así. Porque si no te casas bien, vas a sufrir mucho. Y muchos de nosotros, las personas en general, los jóvenes, se fijan mucho en la apariencia física, en lo que es si es bonita, si tiene buenas piernas. Fija si él es musculoso, que tiene músculos, como sea, pero eso se acaba. Quiero decir, por eso en la Biblia, en Proverbios 31 dice, no mires eso, mira el carácter. Pero ¿te gustaría a ti ser una persona? A mí me gustaría que todos ustedes se casaran bien, los jóvenes, todos. Pero para que lo hagan, para que suceda, tienen que seguir el consejo. Tienen que venir y llegar, ir por ahí, por ese lugar en el cual Dios ha diseñado. Y Dios lo ha diseñado y nos da el consejo de cómo hacerlo. Y si por algo, una cuestión que tú dices, no, yo lo hice, pero no me funcionó. Yo te quiero decir que la bendición está siempre ahí y eso te va a cubrir la necesidad que puedes estar teniendo de la falta en aquellas cosas que no te resultaron. Pero siempre el consejo no falla. El consejo de Dios es la cobertura de Dios para nuestras vidas. Pregunta es, para todo esto se necesita el consejo y Dios nos dice ahí que necesita disciplina, se necesita hacer las cosas que se puedan. El consejo y la disciplina te dan la oportunidad para que tú vengas de hacer lo que debes hacer cuando lo debes hacer y hacerlo sin importar tu estado emocional. Si ustedes tienen unas metas, cosas que cumplir, o no tienen metas, pues deben de buscar. Dios nos tiene aquí en este mundo con un propósito. Ninguno de nosotros nació o surge y es una casualidad que esté aquí. Hay algo grande que Dios tiene para tu vida. No importa de dónde vengas, quién seas, lo que hayas hecho, Dios tiene hoy algo grande para tu vida. Y es bueno que nosotros entendamos que siguiendo el consejo se va a lograr. Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que si tienes un carro como estos, si te dicen, mira, yo quiero que me lleves una carga a algún lado, a una meta, a tal lado, a San Pedro. Entonces, cuando llegues a San Pedro Sula, te vamos a dar mucho dinero por esa carga que lleves hasta allá.
¿Qué harías tú si te hacen esa propuesta? Entonces tienes el carro, te van a dar mucho dinero, entonces vas a ir en pos de llevar a esa carga hacia San Pedro Sula o donde sea. Por ejemplo, y vamos a hacer como que sea una carretera. Esta es una carretera donde tú vas a circular, vas a llegar la carretera. ¿Qué pasó? Son los dotes de arquitectura que medio tengo todavía. Entonces vienes y aquí estás tú en el carro. Estás en el carro ahí. Y tienes la meta aquí. ¿Qué es tu meta? No se rían de mis dibujos, está bien. Allá tienes que saber que aquí llevas la carga y que aquí te van a dar una gran cantidad de dinero. Pero si te van a dar el dinero, tienes que hacer el esfuerzo para llegar hasta ese lugar. Esta es la meta de tu vida. ¿Cuál es la meta que tienes tú? ¿Hacia dónde quieres llegar? Recuerda que al final hay un premio. Dice un pasaje en Proverbios 12:15, el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que en el consejo vas a llegar aquí, toda tu vida, esta es toda tu vida, el tiempo de tu vida para llegar a esa meta. Pero en el proceso vas a encontrar cosas que te van a detener. Puede ser que sea la llanta. Una de las llantas no va bien, va ponchada. De cuando vas por aquí se poncha. Y eso sucede en la vida. Es como que tu meta es terminar una carrera. Y llegas aquí y vas estudiando ingeniería civil y cuando vienes aquí, pues vienes y te dan introducción al álgebra y ¡pum! Un bache. Dices, ya no voy a llegar. Dije introducción al álgebra solo por decir una clase. Puede ser una de química también. Llegan aquí y te afecta. O eres una persona que está casado y vienes aquí y problemas con tu esposa, un bache. Dios te dice dos cosas. Uno, el consejo puede ser preventivo para que tú vengas y no caigas en ese bache. ¿Qué debes hacer un bache para que no tengas problemas en el caso de un matrimonio o con tus hijos? Guiarlos. Si ¿Quieres guiar bien a tus hijos? La disciplina para los hijos. Bueno, eso vas a caminar. No diste disciplina porque no quisiste. Entonces va a haber un tiempo que cayó en un bache. Y entonces la meta se va a hacer más larga. Por eso entonces es importante que nosotros entendamos que si seguimos en el consejo de Dios, vamos a llegar a la meta. ¿Que vamos a luchar? Sí. ¿Que vas a sufrir? Sí. Pero vas a llegar porque van a haber siempre, hay palabras, porque cuando vas en este camino, el consejo de Dios, entonces Dios te va cubriendo, hay una cobertura espiritual. Dice el pasaje que estamos leyendo, dice, pero el sabio dice, no presta atención al camino, el necio piensa que va por buen camino. Entonces vienen y te aconsejan, el necio viene y entonces se va por otro camino. Si va de necio, no va por buen camino, le va a afectar. Mira, hijo, no hagas esto. Mira, esposo, no hagas esto. Mira, padre, no hagas esto. Si no, es que voy por aquí. Pues vas por aquí, no vas a llegar a tu meta, vas por mal camino. Y entonces aquí pierdes la bendición de Dios. Cuando tú vienes y pierdes el consejo de Dios,
Cuando tú te sales del consejo de Dios, entonces pierdes la cobertura del Señor. Entonces, ¿para qué nos sirve el consejo de Dios? Uno, para formarnos nociones correctas de las cosas. Para saber bien todo, cuál es el camino, cuál es la señal que nosotros tenemos, el claridad, para tener ideas claras, distintas, a fin de que sepamos nosotros cómo vivir y actuar con prudencia. Usted, cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, necesitamos entender y formarnos nociones e ideas correctas de las cosas. También el consejo de Dios nos sirve para que distingamos entre la verdad y la falsedad, entre el bien y el mal. Miren, la vida, aquí en nuestra vida, ustedes se van a encontrar con gente, cantidades de personas que les van a dar consejos y uno tiene que saber, de acuerdo a la palabra, si es bueno o es malo. Y si es malo, si es un consejo que no es bueno, entonces no le digas que es bueno a lo que es malo, porque te va a afectar. Y muchos de nosotros estamos en un proceso de irnos al abismo por causa de no seguir y obedecer el consejo de Dios. Y es que cuando esas cosas suceden, el problema es que no solamente sufre la persona que va aquí, sino que arrastra a otros tipos a otras personas que lo ven que van mal. Por eso es bien necesario que ahorita que tenemos nosotros la claridad en nuestra mente, pensemos que siempre, para que nos vaya bien, tenemos que seguir el consejo de Dios. También nos sirve para ordenar rectamente nuestra conducta, para que la conducta que nosotros tengamos, si tú estás en una conducta que no es correcta, si te están diciendo, mira, eso que estás haciendo no está bien. Si hay papá te dice, o si tú eres un padre y tu esposa te dice, eso no está bien, eso que estás haciendo no es correcto. Entonces tenemos que venir y a entender que la conducta nuestra necesita ser modelada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer para nosotros venir y llegar a ese lugar, al lugar de Dios? Y yo quiero decirte que aquí está una meta que es espiritual, puede ser una meta en el sentido material también. Dios te va a llevar siempre, porque el consejo de Dios te va a hablar de diligencia. El consejo de Dios te va a hablar de no ser perezoso. El consejo de Dios te va a decir de quitarse ciertos pecados, de todo, para poder llegar a esa meta. Ahora, ¿qué hacer? Primera de Corintios 9, 26, 27 dice: así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Lo primero que hay que hacer es, usted tiene que saber hacia dónde va. ¿Qué es lo que usted está persiguiendo en la vida hoy? ¿Qué es lo que usted quiere lograr hoy? Puede ser que usted diga, yo quiero tener una empresa. Bueno, si esa es la empresa, ¿cuál es el consejo de Dios que le da a usted? ¿Cuál es el consejo que le da Dios para que usted venga y sea exitoso en esa empresa? O si usted viene y quiere tener un buen matrimonio, usted sabe que necesita tener un buen matrimonio, que su matrimonio no está bien. ¿Qué tiene que hacer para tener un buen matrimonio? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Usted se quiere casar. Y si quiere casar, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que tiene que hacer para llegar a esa meta? Por cierto que hay algunas metas que no necesariamente son lo mejor que uno puede tener. Y Dios ahí obviamente no va a dar la bendición si son metas que uno pone que no son dentro de la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte que hay algo que tenemos que entender. La tragedia, oiga bien, la tragedia en la vida no es que no tengas metas, sino que tus metas no tengan propósito. La tragedia en la vida no es que no tengas metas,
sino que tus metas no tengan propósito. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que Dios te ha puesto? ¿Hacia dónde tienes que llegar? Y ahí tienes que verlo. Tiene que ser algo que tenga un propósito, algo que valga, algo que pese, algo que tenga esa calidad de persona que conoce de Dios. Además de saber hacia dónde debes ir, también tienes que saber identificar cuáles son las áreas débiles de tu viaje. Si tú quieres llegar acá, ¿cuáles son las áreas que tú sabes que se te poncha la llanta bien fácil? ¿Cuáles que tú sabes que no puedes avanzar? Posiblemente hoy puedas estar frustrado o frustrada porque no has podido llegar a algo por causa de tus áreas débiles. Tienes que identificarlas. Puede ser tu área débil. Si quieres ser una buena persona en Cristo, puede ser que algo que tienes como debilidad es que tienes malas amistades. Pues déjalas, suelta esas malas amistades. Si tú quieres venir y tener, digamos, una vida de rectitud, una vida de un buen nombre en tu vida, pues deja, tal vez, y tenías el problema de la avaricia, pues deja la avaricia, suelta la avaricia, dice, la avaricia me está llevando. O puede ser que tu área débil para llegar a la meta sea el enojo, que sea una persona que te enoja mucho y eso provoca baches, por ejemplo, en tu matrimonio. Cada rato estás entonces el carro aquí no va a arrancar nunca porque te enojas cada rato y bache tras bache y nunca vas a llegar allá. Obviamente, la obediencia al principio, la obediencia a los principios traerá la bendición de Dios y tienes que esforzarte por hacerlo. Tal vez puede ser otras áreas de debilidad como los celos. Eres una persona celosa, eres alguien que eres perezoso, una persona que tiene mucha pereza, o alguien que eres muy indisciplinado en las cosas, desordenado. Ahí estás haciendo o tienes tendencia a algunos vicios. Todas esas cosas vienen y tienes que identificar qué cosas son las que están afectándote. Por eso es bien importante. Yo te quiero decir, si quieres tener una vida bien, pero buena en el Señor, a ustedes si están solteros, si se quieren casar, miren, sepan con quién se van a casar. Oren fuertemente con quién se van a casar. Pero háganlo con fuerza y vean las cualidades, vean el carácter con quién se van a casar. Porque con quien ustedes se casen, la van a subir a su carro. Y juntos van a seguir subiendo en esta meta. Y si es una persona que no va a estar contenta en este carro, y decir, no, este carro es muy feo, o no me gusta, entonces va a estar un bache y no vas a llegar. Tanto un hombre como una mujer pueden alterar la historia de la vida de alguien. Un hombre o una mujer pueden hacer un fracaso de una persona con la cual se casan. Por eso es importante. ¿Cuáles son las áreas débiles? Dice en Gálatas 5:7, dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió el no obedecer a la verdad? ¿Quién les impide? Dice, ustedes corrían bien, iban bien, pero hubo algo que les impidió. ¿Qué cosas, qué áreas en tu vida te afectan para que no sigas bien? Tercer lugar, no pongas excusas. No pongas excusas. Dice, no, es que en mi pasado, ya deja el pasado. Es que nada. Solo para adelante, mire bien para adelante. No, Dios ya te perdonó. Dios te ama, Dios te quiere. Y si el carro está ponchado ahorita, pues Dios dice, bueno, empieza, te voy a dar, yo te doy impulso. Si no tienes la batería, yo te doy, yo te llevo. Pero es importante que nosotros vengamos y no pongamos ninguna excusa. No hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa para poder llegar a tener el carácter que Dios quiere en tu vida. Y en cuarto lugar, entonces, obedece el consejo de Dios. Todo esto no va a funcionar si no hay obediencia. La obediencia es lo más importante en la vida de uno. Por eso la obediencia cuesta. El venir y ir por este camino cuesta. Porque en la vida, oiga bien, en la vida
todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno. Que hay que pedir perdón, cuesta. Que hay que tratar bien a la esposa, cuesta. Que hay que tratar de no enojarse, cuesta. Todo cuesta. Pero en la obediencia, en obedecer el consejo de Dios, está la victoria. Por eso termino con el Salmo 1, del 1 al 2, que dice: bienaventurado el varón, el hombre, que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y de día y de noche medita en ella. Dice, bienaventurado eres feliz, eso quiere decir, te estás contento, eres extremadamente alegre, gozoso, la persona que no anda en compañía de malvados. Y ahí es una parte del consejo. ¿Con quién andas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Aquí habla de las relaciones con las cuales, las relaciones que nosotros sabemos nos van a afectar. Si tú sabes que haces un hijo y ese hijo se está relacionando con alguien que no es una buena influencia, ten seguro que tu hijo va a ser afectado. O tú mismo vas a ser afectado. Y ahí no hay negociación, así es. Por eso dice, bienaventurado el que no anda con malvados, que no anda con personas que están haciendo el mal, o aún con personas que niegan a Dios. Sino dice que por el contrario, se deleita en Dios, se deleita en la palabra. El resumen que nosotros podemos entender aquí es que en la importancia del consejo, el consejo de Dios está siempre en la palabra y en las personas que andan en la palabra. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos por tu consejo para nuestras vidas. Señor, tú sabes, tú conoces todo lo que hay en nuestro ser. Y Señor, sabemos que han llegado momentos en que pensamos que no tenemos esperanza, que no hay ya un remedio para lo que estamos pasando y perdemos esa fe en ti. Señor, en esta tarde queremos ponerte nuestras vidas, nuestras necesidades a tus pies. Tú sabes, Señor, que necesitamos el consejo tuyo. Señor, que nuestro corazón esté abierto a escucharte, Señor, y a obedecerte. Señor, que nuestra vida pueda tener una meta que no esté lejos de la voluntad tuya, Señor, sino que esté dentro de tu voluntad, para que podamos ser bienaventurados. Gracias, Padre, porque en ti siempre hay esperanza. Y en esa esperanza que tenemos, Padre, queremos agradecerte porque tú siempre eres bueno. Y sabemos que estando contigo, obedeciéndote a tu palabra, todas las cosas mejoran. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por habernos amado como nos has amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.